fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos en esta mañana de escuela dominical. Gracias por traernos, Espíritu Santo, porque sin dudar a duda, Dios mío, Padre Celestial, Señor amado, creemos que tú fuiste el que nos trajiste aquí, el que nos inquietó esta mañana para estar aquí, Señor. Oh Padre Celestial, háblanos como tú sabes hacerlo, y que a medida que tu palabra está siendo disertada, predicada, Señor, los enfermos sean sanados, Dios mío, los cautivos sean liberados, Dios mío. Seas tú trayendo salvación y vida, y que podamos, Dios mío, salir de aquí con una fe robusta, con una fe, Dios mío, Padre, aleluya, más grande, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte. Gloria al Señor. Yo quiero predicar en esta mañana con base en el tema: ¿cómo puedo ser valiente? Dile al que está a tu lado, aleluya, ¿cómo puedo ser valiente? Este es un tema que encierra una interrogante, es una pregunta: ¿cómo puedo ser valiente? En este año Dios nos ha inquietado y nos ha movido a, hermano, trabajar con base en el lema: sé valiente. Todos los que estamos aquí, o si no la gran mayoría, sabe lo que dice la Escritura. La Biblia dice que estamos viviendo tiempos malos. La Biblia a estos días le llama tiempos peligrosos, donde el mismo apóstol Pablo dice a Timoteo que el carácter de los hombres de los últimos días iba a ser un carácter de, hermanos, cruel, intemperante. Dice: aborrecedores de lo bueno, amadores, alabado sea el Señor, de lo malo. Dice que no tendrán, hermano, afecto natural. Y esto, todo lo que Pablo está diciendo, hermano, lo que está mostrando es que en los últimos días, en los últimos tiempos, hermano, iban a ser tiempos malos, tiempos peligrosos. Apocalipsis dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido sobre vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermano, cuando uno estudia la Escritura, parece ser que los demonios conocen el tiempo en que estamos, el diablo conoce el tiempo en que estamos, los ángeles reconocen el tiempo en que estamos, pero parece ser que muchos cristianos en este tiempo no conocen, no saben cuáles son los días que estamos viviendo. Y la Biblia dice que estos días son días peligrosos. Son días, hermano, malos. El profeta dice: ¿quién podrá estar en pie el día de su venida? Son tan malos y tan peligrosos que hoy estamos viendo, amada iglesia, cómo hay cantidades de cristianos que se han venido apartando. Cómo hay cristianos que están negando la fe. Cómo hay cristianos que están volviendo atrás, hermano. Siempre en la historia de la iglesia ha habido cristianos que han vuelto atrás. Es más, la Biblia dice, Pablo diciendo: Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Y aún el Señor Jesucristo habló de esto y dijo: cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y el escritor a los Hebreos dice: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que vamos hacia adelante. O sea, ya el Señor habló de antemano que muchos iban a flaquear, que muchos iban a retroceder. Sin embargo, nunca en la historia de la iglesia, que tiene más de 2000 años, nunca, hermano, ha habido o hubo un éxodo tan grande como este tiempo.
Es impresionante como hoy, anteriormente, uno veía que 1 o 2 personas se apartaban. La mayoría de los cristianos, alabado sea el Señor, peleaban la buena batalla de la fe. La mayoría de los cristianos, aleluya, aunque estaban en prueba, en adversidad, en crisis, ellos estaban ahí, gloria al Señor, firmes. Aunque 2 o 3 se apartaban, la mayoría estaban firmes, hermano, diciendo, aquí estoy. Y yo recuerdo que, hermano, en esa época nos decían, el cristiano debe morir con las botas puestas. El cristiano no retrocede, el cristiano no se rinde, el cristiano va para adelante. A su nombre, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, es increíble en este tiempo. Desde que entró el nuevo siglo, las cosas han venido cambiando. Cosas, hermanos, que nosotros no vimos en los años 90 como cristianos. Y aquellos que son cristianos desde los 90 saben lo que estoy diciendo. Cosas que nunca se vieron en los 90 comenzaron a verse en el nuevo siglo del 2000 para acá, hermano. Hubo un aceleramiento, hermano, de la apostasía. Hubo un aceleramiento, alabado sea el Señor, de un enfriamiento espiritual. Alabado sea Dios. Y muchos comenzaron a rendirse, a mezclarse, a contaminarse. Y hoy estamos viviendo esos días fuertes, hermanos. Y por eso yo creo que Dios ha movido a la iglesia Jesucristo es vida. Y no solamente a Jesucristo es vida. Yo creo que Dios hoy está llamando a la iglesia de Cristo a nivel mundial. Que hoy más que nunca debemos ser valientes. Porque el evangelio es para valientes, hermano. El evangelio no es para cobardes. Y nosotros tenemos que aprender a ser valientes para poder enfrentar estos grandes desafíos en que está hoy la iglesia, hermano. Alabado sea Dios. Pero se habla mucho de valentía y hemos hablado mucho de valentía. Pero ¿cómo yo puedo ser valiente? ¿Cómo podemos ser valientes? ¿Cómo podemos desarrollar la valentía en nuestra vida? Sabemos que valentía no es ausencia de miedo, sino que valentía es obedecer, es avanzar, es atreverse a pesar de los miedos que existan, a pesar de los temores. Eso es valentía. David es un gran ejemplo de lo que es ser un hombre valiente. Y por eso he tomado este texto bíblico hoy, donde el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Dice: ¿de quién temeré? Y continúa: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bendito sea Dios. O sea, David nos da la clave de cómo nosotros podemos aprender a ser valientes, hermanos. Bendito sea Dios. Y hoy vamos a desarrollar eso. Vamos a tratar de desarrollar eso. Gloria al Señor. ¿Cómo yo puedo este año vencer mis miedos? Vencer mis temores. Porque uno de los enemigos más grandes que nosotros tenemos son los miedos. Son los temores. Job dijo: lo que temía, eso me sobrevino. Porque los miedos y los temores son una fe negativa.
son una fe adversa. Los miedos y los temores son tan, hermanos, aleluya, peligrosos, que el miedo te paraliza. El miedo, hermano, te bloquea. Yo he visto personas, hermano, que son una bendición y que mientras que están allá abajo, hermano, están bien, pero hay personas que le tienen miedo al micrófono. Eso se le llama como que pánico escénico, algo así. Y hay personas, hermano, que como uno los llame y cojan este micrófono, ay, Dios mío, y comienzan a temblar. Y usted los ve que y no saben ni qué decir. Y no porque no sepan, sino que el miedo que hace los paraliza, los bloquea. A su nombre, hermano. El miedo es algo terrible. El miedo no te deja, hermano, pensar claramente. ¿Cuánta gente que por miedo, por temores, no, él mismo, hermano, se ha hecho daño? Por miedos, por temores. Yo recuerdo por allá, yo no soy tan viejo, pero yo recuerdo por allá hace unos años que yo estaba en el centro y específicamente estaba en el segundo piso del centro 1. Y ahí había, o hay todavía, una cafetería. No sé si es la misma, pero ahí había una cafetería o hay una cafetería. En esa época no existían los Juan Valdés. Bueno, y yo estaba con una hermana y me estaba tomando un capuchino ahí. Y en esa época, hermano, yo había pagado con el único billetico que tenía. Un billetico de 20,000. Pero en esa época un billete de 20,000, como decir hoy un billete de 50,000. Y era el único billetico que tenía. Yo me senté ahí con la hermana y me estaba tomando un capuchino. Los capuchinos costaban como 1,000 pesos, 1,200 pesos. Y eran dos, imagínense, el vuelto era grande. Y era lo único que tenía. Y cuando estábamos sentados ahí, alabado sea Dios, hermano, comenzó a llegar los antibomba, el cuerpo de antibomba. Llegaron los perros, se metió en el edificio, porque habían dicho que ahí en ese edificio habían puesto una bomba. En esa época, las nuevas generaciones no conocen esos sustos. Yo recuerdo que yo iba con la pastora y en un ejecutivo y de repente estalló una bomba en el edificio inteligente. ¿Se acuerda cuando estalló esa bomba? Eso hace años, hermano. Yo iba por ahí donde hoy existe el Mall Plaza. Y eso, hermano, yo iba para el centro y se explotaron esos vidrios. La onda partió. Eso eran tiempos que gracias a Dios Colombia ya pasó por eso. Entonces yo recuerdo que yo estaba ahí y había una amenaza de bomba, hermano, y comenzaron a evacuar el edificio. Y yo le decía a la hermana que estaba ahí conmigo, espérate, vuelto, que yo estaba pensando era en mi vuelto. Yo le decía, espérate un momentico, que yo es el único billetico que tengo. Y ella se iba a tirar, hermano, del segundo piso. Y ella, hermano, el miedo es cosa terrible, hermano. Y nos sacaron a todos y yo pendiente a mi vuelto, hermano. Y nos sacaron y ella, vámonos, y ella me jalaba y yo el vuelto. Y ella se olvidó de vuelto y de todo. Al rato fue una falsa alarma. Pero yo perdí mi vuelto, hermano. Y yo después le decía, oye, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Mira, me dice, yo no te escuchaba, yo a ti no te escuchaba. Yo era pendiente, era mi vida, me voy a morir, me voy a morir. O sea, los miedos son terribles, hermano. Y uno de los enemigos más grandes que nosotros tenemos se llaman los miedos, los temores. Los temores nos paralizan, los temores nos bloquean. Los temores y los miedos nos frustran.
Por eso en la Biblia 365 veces se menciona la palabra no temas. O sea, no es casualidad que 365 veces las escrituras mencionan no temas. O sea, parece ser como que por cada día del año Dios te está diciendo no temas. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. O sea, como que cada día que tú te levantas, Dios te dice, hoy no temas. No tengas miedo. Porque los miedos son terribles, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender, hermano, a enfrentar los miedos. Tenemos que vencerlos. Pero tenemos que aprender a ser valientes para eso. Y en la Biblia nosotros miramos a este hombre llamado David, que David fue un hombre que aprendió a vencer sus miedos, a enfrentar sus temores. Pero aquí vemos lo que dice David en este texto. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, la única manera de yo poder vencer mis miedos es yo poder, hermano, aleluya, conocer a Dios. Es cuando yo aprendo a conocer a Dios. O sea, es imposible que una persona venza sus miedos, sus temores, si no conoce al Dios que alaba, si no conoce al Dios que sirve. Pastor, pero parece contradictorio lo que usted está diciendo. ¿Cómo es que usted dice que no conoce al Dios que alaba? ¿Cómo que dice que si no conoce al Dios que sirve? Sí, porque hay gente que alaba a un Dios que no conoce. Hay gente que sirve a un Dios que no conoce. Pastor, muéstreme en la Biblia eso que usted está diciendo. Pues la Biblia dice que el joven Samuel vivía en el templo, ministraba a Dios en el templo, pero dice la Biblia enfáticamente, mas él no conocía al Dios, porque la palabra no se le había revelado. Entonces, David está diciendo aquí: Jehová es mi luz y es mi salvación. A su nombre, hermanos. Ahora, David, ¿por qué está hablando de esta manera de su Dios? Porque David había aprendido a conocer a ese Dios que él servía, a ese Dios que él alababa. Él lo había conocido. Él había tenido un encuentro con su Dios. Él sabía quién era el Dios de Israel, hermano. Por eso él decía: si Él es mi luz, Él es mi salvación. Si yo tengo un Dios que es mi luz, que es el que me ilumina, que es el que me salva. La palabra salvación, dentro de sus significados está liberación. O sea, que Él es el Dios que me libra. Él es el Dios que me guarda. Él es el Dios que pelea por mí. Y si Él es el Dios que me salva, si Él es el Dios que me libra, si Él es el Dios que pelea por mí, entonces ¿por qué yo he de temer? ¿Por qué debo temer? Si Él está conmigo. Entonces, para poder vencer los miedos, para poder, hermanos, ser valientes, nosotros necesitamos sí o sí conocer a Dios. El que no conoce a Dios no puede ser, no puede vencer los miedos y no puede ser valiente. La falta de conocimiento de Dios es lo que lleva al ser humano a temer. A temer. No hay algo que produzca más temor que la soledad. No hay algo que produzca más temor que sentirse solo. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando tú has tenido un encuentro con ese Dios, tú sabes que tú no estás solo. Por eso, mira, David, hermano, se enfrentó a Goliat
No porque él creía que podía vencerlo con sus fuerzas, sino porque David sabía y conocía quién era su Dios. Por eso David le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espadas, con lanza, con jabalina. Pero fíjate que David no le dijo: pero yo vengo contra ti con esta onda. Fíjate que David no le dijo: pero yo vengo contra ti con estas 5 piedras lisas. No, David dijo: pero yo voy contra ti es que en el nombre de Jehová. Oye, usted está escuchando eso. Y mire lo que dice: y Jehová hoy me entregará, te entregará en mi mano. Jehová, aleluya, te va a entregar en mis manos. Y dice: y yo te voy a vencer y te voy a cortar esa cabeza. Ahora, pero David, hermano, vemos que él estaba seguro porque él conocía a ese Dios que derrumbó las murallas de Jericó. A ese Dios que abrió el mar. Porque, hermano, nosotros tenemos que aprender. Hay gente que cree que fue la vara la que abrió el mar, pero no fue la vara. Fue el hombre de Dios que le creyó a Dios. Amén a su nombre. ¿Quién abrió la vara? ¿Quién abrió el mar? La vara fue la que la abrió. No, no. Fue el hombre de Dios, fue Moisés. Pero Moisés, ¿por qué pudo abrirlo? Porque él le creyó a Dios. O sea, porque cuando Dios ve que hay un hombre que le conoce y que se atreve, cuando Dios ve que hay una mujer que le conoce y que se atreve, Dios actúa. Dios se mueve. Y David sabía que no era la onda, que no era la piedra. La piedra no fue lo que tumbó a Goliat. Fue la fe de un hombre, de un muchacho inexperto, pero que, hermano, había conocido a Dios. O sea, cuando tú conoces a Dios, tú sabes que tú no estás peleando solo, que tú no estás sola. Que por muy grande que sea el enemigo, que por muy invencible que parezca, hermano, el enemigo, que por muy difícil que parezca, aleluya, bendito sea el Señor, salir del problema, de la adversidad, tú creer que hay un Dios que está por encima de esa crisis, de ese problema, de esa adversidad, de esa prueba, que hay un Dios, aleluya, que va contigo. ¿Por qué nosotros a veces, por qué nos cuesta tanto ser valientes? Número 1, porque nosotros los seres humanos hemos aprendido a desarrollar un temor por el otro ser humano, por el hombre. Y por eso Jesús dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no lo pueden matar. O sea, hoy nosotros le tenemos miedo al hombre. Desarrollamos temores y miedo a los hombres. Y ese miedo al ser humano, ese miedo a lo que te puedan hacer en tu cuerpo físico, en mi cuerpo físico, en lo material, es lo que no nos deja, hermano, desarrollar esa valentía. Porque hoy nosotros hemos desarrollado un miedo al hombre. Bendito sea Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. El jefe te dice algo y tú corres y caminas enseguida. El hombre te amenaza, inmediatamente tiemblas. Ah, pero es que porque tú necesitas tu trabajo.
porque tú necesitas tus ingresos, porque tú necesitas. Pero qué lindo que nosotros, por encima de los hombres, nosotros aprendamos a temer a Dios y a creerles a Dios. Yo recuerdo a aquella hermana que trabajaba en un hotel 5 estrellas aquí en Cartagena. Y hermano, ella llegó y hay gente que se enamora de ti sin tú hacerles nada. Son los demonios, hermano. Porque lo que tú tienes, lo que tú portas de Dios atormenta lo que la gente tiene y porta. La gente que está endemoniada no resiste a uno que está lleno de Dios. ¿Sí o no, mi hermano? Y esta mujer llegó a trabajar ahí. Ella no le había hecho nada a ese hombre, su supervisor. Yo aquí lo he predicado mucho. Pero el supervisor, hermano, le cayó mal enseguida. Dice, ¿sabes una cosa? A mí tú no me has hecho nada, pero es que tú me caes mal, le dijo. Yo no sé, hay algo así como que no. Y comenzó a hacerle la vida, hermano, bien difícil en el trabajo. Y ella estaba ahí. Y llegó un momento donde el hombre la retó. Y el hombre le dijo, ¿sabes una cosa? O en esta empresa no cabemos los dos. Te vas tú o me voy yo, pero los dos no podemos trabajar en esta empresa. Bendito sea Dios. No podemos trabajar en esta empresa. Y ella dijo, se preocupó porque el supervisor, yo acabo de llegar y él tiene años aquí. Pero ella, aún cuando sintió esa preocupación, ese temor, ella sacó fuerza de la debilidad. Ella se acordó de que ella era hija de Dios. Ella se acordó que ella había orado y ayunado para que Dios le abriera la puerta de ese empleo. Ella sabía que ella estaba ahí no porque alguien la palanqueó, no porque alguien la metió. Ella sabía que ella estaba ahí porque fue Dios el que le abrió la puerta. Y ella le dijo al supervisor, bueno, con todo el respeto que usted se merece, yo quiero decirle que a mí quien me puso aquí fue Dios. Y si Dios a mí me puso aquí, no hay poder humano que me saque de aquí. Oh, esa es valentía. Y el hombre dice, bueno, amanecerá y veremos. Y el hombre comenzó y ella se fue a orar y a ayunar, hermano. Y un día de repente, hermano, vinieron de Bogotá a hacer una auditoría de repente al hotel. Y comenzaron a ver unas inconsistencias. Alabado sea el Señor. Y usted sabe qué pasó. Al supervisor lo sacaron y salió por la puerta de atrás. Alabado sea el Señor. Hermano, porque es que el Dios que tú tienes es un Dios grande. El Dios que tú tienes y que yo tengo es un Dios poderoso, que si tú le crees a Él, aleluya, te va a dar la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, usted dice eso porque es que usted nunca ha pasado por una crisis, ¿cómo? Cuando estábamos construyendo esta iglesia, se cayó el edificio allá en Blas de Lezo. ¿Se acuerda de eso? Y cuando se cae el edificio, llega Planeación Nacional. Bogotá se viene acá. Y comienzan a revisar a todas las obras de Cartagena, hermano. Y usted sabe qué fue lo primero que hicieron. Lo primero que hicieron fue sellaron todas las obras de Cartagena. Todas las cerraron. Todas. Para revisar cómo estaba. Y llegaron aquí. Planos estructurales, aquí están. Planos arquitectónicos, aquí están. Tamaño de las columnas, aquí están. Y, hermano, una cosa tremenda. En ese momento no se pedía estudio de suelo. Dice, estudio de suelo. Bueno, hay que hacerlo. Hicimos el estudio de suelo.
También no se pedía plan de manejo ambiental. Tiene que hacer plan de manejo ambiental. Ok, fuimos, hicimos el plan de manejo ambiental. Y ya cuando teníamos todo hecho, hermano, todo, fuimos a la inspección. Le mostramos todo a la inspectora. Aquí están los planos. Aquí está el estudio de suelo. Aquí está el plan de manejo ambiental. Aquí está todo. Y tú sabes lo que me dijo la hija de Dios, que Dios la bendiga donde esté. Uno tiene que bendecir a los enemigos, ¿cierto que sí? La Biblia dice que hay enemigos de la cruz de Cristo. Y dijo, ¿sabes una cosa? Tú puedes tener todo ahí, pero yo te voy a demostrar a ti que ese edificio te lo tumbo. Ay, uno al principio, hermano, usted sabe, uno en su humanidad. Y el hermano Ubaldo, el testigo, se venía aquí como con 30 policías, hermano, y formaba una algarabía que todos los vecinos salían. Cada vez que Ubaldo me llamaba, yo decía, ya está. Entonces tenía que venir aquí, hermano, a mirar qué era lo que estaba pasando. Y uno, tú sabes, al principio, mire, esto, aquí está otro, ¿qué necesita? Hasta que se le mete a uno el espíritu de Pedro y de Jehú. Que Dios tiene a sus Pedro y a sus Jehú. Ese espíritu está por ahí, hermano. Y me fui para allá, hermano, para la inspección. Trató mal al ingeniero civil. Lo insultó, lo ofendió. Una mujer bastante, hermano, agresiva, déspota. Y no hay algo más terrible que una persona así con poder. Eso es terrible. Insultó al ingeniero y todo. Hermano, y cuando ya yo le estoy mostrando todo, bendito sea el Señor. Un día antes, ella me había echado para atrás todo, hermano. Y yo me fui para la casa y me puse de rodillas. Yo le dije, bueno, Señor, ¿y entonces? Yo te dije a ti, cuando tú me llamaste al ministerio, que tú eras el que ibas a encargarte de todo lo que tenía que ver con tu obra. Ajá, pelea, esta es tu iglesia, esta iglesia no es mía. Esta es tu iglesia, esta es tu obra. Este es tu templo. Pelea por él. Y yo le puse eso en las manos de Dios. Y cuando estaba allá, la señora me salió con unas largas y unas cortas, hermano, y se me metió ese espíritu de Pedro, hermano. Y me la quedé viendo y le dije, ¿sabe una cosa? Dame mis papeles. Le dije, dame mis papeles. Fui recogiendo planos, fui recogiendo documentos. Le dije, te he traído todo. Lo único que necesito, ¿qué quieres? Que te traiga una foto con el presidente santo. Porque ya tienes todos los documentos. Es más, le dije, recogí mis papeles, recogí mis planos, lo metí en mi carpeta y le dije, te voy a demostrar a ti. Le dije, que tú ese edificio no lo vas a tumbar. No me abras el sello, no lo levantes. No levantes el sello. Me llevo mis papeles. Pero yo te voy a demostrar a ti que primero te caes tú de aquí, que tú tumbas ese edificio, porque eso es de Dios. Me fui de ahí, hermano. La vigilante, cuando iba saliendo, me dice que está bien que le haya dicho así, pastor. Yo me vine, hermano, y me fui a orar. Me fui a orar y a orar. Bendito sea Dios. Al día siguiente me llamó la secretaria, me dijo que la inspectora que va para allá, que se prepare. Vino, bendito sea Dios, con unos ingenieros de allá de Bogotá. Y comenzaron otra vez a tomar las medidas. Yo dije, otra vez. Tomar las medidas. Ella le decía al ingeniero, ¿verdad que está mal? ¿Verdad que no cumple con los requisitos? ¿Verdad? ¿Verdad que no cumple? Oye, qué cosa tremenda. ¿Se acuerda, Manuel? Así va detrás. El hombre iba midiendo, el ingeniero de Bogotá, y ella atrás diciéndole que, ¿verdad que no cumple? ¿Verdad que no? Vamos a mandarlo a demoler.
Y el hombre de por allá le dijo: oiga, pero espérese, parece que usted tiene algo personal. Cálmese. Y comenzó a medir y se acercó a la pastora y le dijo: no te preocupes, que yo voy a hacer que te levanten la medida. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y nos quitaron ese sello. Y aquí está la obra de Dios. Aquí está la obra de Dios. Que el diablo va a querer. Pero es que nosotros tenemos que aprender a creer y a conocer que es que nosotros no andamos con cualquiera, hermano. Usted no anda con cualquiera, usted no sirve a cualquiera, usted sirve a un Dios todopoderoso. A su nombre damos la gloria, que tú no tienes que cargarlo, Él te carga a ti. Tú no tienes que prenderle un mechón, Él te alumbra a ti. A su nombre, tú no tienes que defenderlo, Él te defiende a ti. Tú no tienes que cuidarlo, Él te cuida a ti. Tenemos que aprender a creer, hermano, en ese Dios. Los temores al hombre. Proverbios capítulo 29, 25 dice: el temor del hombre pondrá ¿qué? Lazos. Lazos. Tú no tienes que tenerle miedo a los hombres. Tú tienes que creerles a Dios. Tú tienes que temerles a Dios, hermano. No importa qué tan poderoso sea el que te esté amedrantando y amenazando, créele a Dios. Dile al que está a tu lado: créele a Dios, créele a Dios. Cree, el que está contigo es mayor, el que está contigo es más poderoso. Mira, la Biblia dice que un día Eliseo mandó a Jesse, su criado, a hacer un mandado, no sé, a comprar la leche, me imagino, algo. Y cuando sale el criado de Eliseo, dice que se ve rodeado del ejército de los asirios, hermano. Rodeado, hermano. Y cuando Jesse vio eso, se devolvió con la misma y le dijo al profeta: ¡ey, nos van a matar! Los asirios están allá afuera, estamos rodeados. Pero ¿cómo estaba el profeta? Tranquilo, damos la gloria a Dios. Estaba tranquilo, pero ¿por qué? Porque Eliseo sabía quién estaba con él, quién era el Dios el cual él servía, el cual él adoraba. Y le dijo a Jesse: no te preocupes, mi joven. Y dice que lo oró y le puso las manos y le dijo: Dios mío, ábrele los ojos. Y cuando, aleluya, Eliseo le oró y le dijo: sal y mira. Y cuando Jesse salió y vio, no vio que estaban solos, sino que vio el ejército celestial, ángeles del cielo rodeando ese lugar. Mi alma alaba la gloria de ese Dios 3 veces santo. Más son los que están con nosotros. Más es el que está con nosotros. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno, hermano. La falta de conocer a Dios, la falta de creerle a Dios, es lo que está haciendo que muchos cristianos anden con pistola. Es lo que está haciendo que muchos cristianos anden con guardaespaldas. Oye, ¿y dónde está lo que dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí o no, mi hermano? Mira, José Julio me contó un testimonio hace muchos años cuando él no era cristiano. Que allá a la casa de él iba un evangelista, predicador, a predicarle a las hermanas. Y cuando ese predicador, que es bajito, iba a predicarle a la hermana, a la casa de él estaba en el cuarto en converso. Y él le cogió rabia, eran los demonios que él tenía. Al predicador, al muchacho que iba a su casa a predicarle a la hermana. Y dice que él ese día dijo, estaba en el cuarto y José dijo: voy a salir, voy a levantar trompa a ese predicador. Y ahí está José que me contó ese testimonio.
Y dice que cuando José salió, dice que ese predicador, ante el tamaño de él, era más bajito, flaquito y bajito. O sea que eso no tenía nada que golpear. Pero José dice que cuando él sale de la habitación, dispuesto a darle una muñequera al predicador, él dice que él vio a ese predicador, a ese evangelista, dice que él lo vio gigante, hermano, y así, y lo vio grandote y así, y cuando él lo vio con las mismas se fue metiendo. Hermano, bendito sea el Señor, porque Dios defiende a lo suyo. ¿Sí o no, mi hermano? Dios defiende a lo suyo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor para siempre, hermano. Y un día estaba predicando y se formó una pelea de pandilla, hermano. Y los hermanos comenzaron a correr para aquí y los otros para allá. Mire, si en esa época hubiese existido redes sociales, hombre, eso se hubiese hecho viral, hermano. Uno predicaba en los barrios y eso era las botellas, los machetes. Y mano, y se forma la pelea cuando me dan el micrófono a mí. Oye, yo decía, Dios mío, ¿por qué no se formó antes? Sino que ya uno tiene el micrófono y el predicador y uno con el micrófono. Y se forma la pelea, hermano. Esa pandilla venía de por allá y eso terminaron ahí en la campaña. Y todo el mundo y los hermanos y las hermanas, hay poder en Jesús, pero hay poder en Jesús, y se fueron así, escondiendo. Y yo estaba ahí con el micrófono y, hermano, yo estaba en esa época, yo era flaquito. Y yo comencé, hay poder en la sangre de Cristo, reprendo todo espíritu derramador de sangre, pero pendiente, tú sabes. Ya. Respeten la obra de Dios, fuera diablo. Una cosa tremenda, hermano, pero estaba pendiente. Hasta que hubo uno ahí, endemoniado, que me dijo, cállate. Con un machete, hermano, cállate. Y cuando ese hombre dijo, cállate, con un machete, salió uno más grande que él, con un machete más grande que él. Y le dice, ¿por qué lo mandas a callar? Predica, hermano. Oiga, y se me puso al lado, tú sabes. Y cuando ese hombre se me puso al lado así, eso como de 2 metros con ese machetón, yo dije, no, aquí no como de nada. Voy a predicar porque tengo un ángel aquí con un machete. Denle un aplauso a Jesucristo, hermano. Dios defiende a los suyos, hermano. Dile, no le tengas miedo a lo que el hombre te pueda hacer, a la amenaza, aleluya, de los hombres. Hermanos, ¿qué es lo que no nos deja ser valientes? La falta de conocimiento, el desconocimiento de la presencia de Dios. Por eso es vital, es importante que todo cristiano tenga un encuentro personal. El evangelio es personal. Aunque somos un cuerpo y aunque como un cuerpo somos muchos miembros y hacemos parte de la familia de Cristo, cada persona, cada cristiano, cada miembro de este cuerpo tiene que tener una experiencia personal, tiene que tener una experiencia directa, aleluya, con el Señor. A su nombre. Por eso y que no, que yo nací en el evangelio. Nadie nace en el evangelio. De pronto usted nació y sus papás eran cristianos. De pronto usted puede decir, yo crecí yendo a la iglesia, desde niño me llevaron, amén. Pero uno es cristiano cuando uno tiene un encuentro directo con el Señor. Amén a su nombre, hermano. Porque a un muchacho lo pudo haber, hermano, crecido, lo pudieron haber traído desde, así ve, la niña desde el vientre, viniendo, pero ella tiene que tener su encuentro con el Señor. Ella va a tener su encuentro con Dios. A su nombre, hermano. Ahí es donde uno va a comenzar. Uno necesita tener un encuentro con el Señor. Por eso es que hay muchachos que pasan toda la vida por la iglesia y no tienen un encuentro con Dios.
Y nosotros como padres tenemos que llevar a nuestros hijos y decirles hasta donde uno pueda, porque tú haces una parte y el resto lo hace Dios, y la otra parte ya ellos tienen que tomar sus decisiones. ¿Sí o no, mi hermano? Tienen que tomar sus decisiones en Dios. Hermano, tenemos que tener un encuentro con la presencia de Dios. Tenemos que aprender a creer a las promesas de Dios. Que las promesas de Dios no son tal vez, de pronto, quizá. No, la Biblia dice que son sí y amén. O sea, lo que Dios dice es sí y es amén. A su nombre, hermanos. ¿Qué es lo que no nos deja creer? Ser valientes. Vencer los miedos. Porque a veces nos aferramos a los fracasos del pasado. Hay gente que se queda en el fracaso del pasado. De pronto hiciste cosas en un pasado, tomaste decisiones y eso te llevó de pronto a fracasar. Y eso te marcó. Y de pronto por ese fracaso, por ese desacierto, ya eso te creó un miedo donde ya no te atreves. Suelta, dile al que está a tu lado, suelta el fracaso de ayer. Hay que soltar los fracasos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Uno no puede vivir de los fracasos, porque si uno se aferra a los fracasos, ¿cómo puede uno avanzar? Mira, la Biblia habla, creo que en el libro de los Jueces, habla de la concubina de un levita, que llegaron los hombres de Benjamín y se la llevaron. Y dice que la violaron, abusaron de ella. Y abusaron de una manera tan terrible que dice que la desgarraron. Y la rompieron toda, de tal manera que ella, cuando ya estos hombres se cansaron de abusar de ella, ella salió de ahí y se fue para donde estaba el levita. Y dice que cuando llegó a la casa del levita, en una condición terrible, hermano, dice que ella cayó ahí y murió. Y fue tan terrible lo que los hombres de Benjamín hicieron, gloria al Señor, que este hombre dice que la rompió en 11 partes. Y dice, y dice que comenzó cada parte la llevó a una tribu de Israel para manifestar lo atroz, lo terrible que habían sido los hombres de Benjamín. Tremendo, hermano. Mire, esta historia es tan desgarradora que hay países donde no permiten que se hable de esto, por lo cruel, por lo desgarrador que pasó ahí. Y los hombres de las tribus, o sea, las diferentes tribus, quedaron, hermano, impactadas por lo que había hecho los hombres de Benjamín. Y dice que consultaron a Jehová. Y dice que todas las tribus hermanas se reunieron y fueron a atacar a Benjamín, hermano. Porque eso había que acabarlo, que exterminarlo. Y dice que cuando consultan los ancianos, Dios le dice, vayan y peleen contra Benjamín. Y dice que salieron las 10 tribus o las 11 tribus con Leví, salieron, hermano, a la guerra. Y cuando llegaron a enfrentarse a los hombres de Benjamín, dice que los benjamitas vencieron a las 11 tribus. Y las 11 tribus tuvieron que salir corriendo, hermano. Y fueron otra vez a consultar a Jehová y dijeron, ajá, Señor, y entonces te pusimos el caso, mira lo que ellos hicieron. Entonces tú nos dices que vayamos y vamos y nos vencen. Y Dios le dice, vayan otra vez. Y dice que la segunda vez fueron y otra vez tuvieron que salir corriendo. Porque los benjamitas, hermano, les vencieron otra vez. Y la segunda vez fueron a Dios y dijeron, ajá, Señor, y entonces, ¿qué será lo que Dios le estaba enseñando ahí? ¿Qué será, hermano? Bendito sea Dios.
hasta que fueron la tercera vez y fue grande la mortandad, que dice que acabaron y que mataron a casi todos los hombres de Benjamín. Y después que hubo esa mortandad, las 11 tribus se reunieron y dijeron: ven acá, pero esto no debió haber pasado, porque por poco se elimina, se extermina una de nuestras tribus. No, Señor. Y fue cuando llevaron a hicieron como una celebración y llevaron mujeres para que los hombres de Benjamín, algunos se llevaran a las mujeres, los que quedaron, y las otras tribus se llevaran a las mujeres de Benjamín para que la tribu no desapareciera. Pero lo que le quiero decir es, la pregunta que yo me hice ahí fue: ven acá, pero si fue Dios el que le dijo vayan y peleen, y con todo y que Dios les dice vayan y peleen, fracasan. Después otra vez van y fracasan. Porque es que hay veces que la gente cree: si Dios está contigo y tú vas caminando con Dios, tú nunca vas. No, espérate, hay veces que Dios va a permitir. Hay momentos donde no es el diablo, hay momentos que es Dios el que va a permitir que las cosas no salgan como tú quieres, porque Dios te tiene que enseñar que aún en la frustración tú tienes que seguir confiando en Él, que aún cuando las cosas, oh, mi alma alaba la gloria de Dios, no salgan como tú lo esperas, tú tienes que seguir creyendo, tú tienes que seguir confiando, que aún cuando las puertas se te cierran y tú no entiendas, tú tienes que seguir. Oye, como este hombre llamado Job: aunque él me matare, en él esperaré. Oye, ¿tú sabes qué es eso, hermano? Entonces, a veces nos quedamos con la frustración. Hay personas que hicieron algo, emprendieron algo, y en ese momento de pronto no se les dio la situación y ya se rinden. Bendito sea el nombre del Señor. Yo conozco un hombre de Dios, un pastor, tiene una iglesia linda, un ministerio hermoso. Dios lo ha bendecido, Dios lo ha respaldado. Pero él cuenta que cuando él comenzó, que Dios le dijo que Dios lo había llamado al pastorado y Dios le había confirmado y todo. Dice que él comenzó a pastorear su primera iglesia. Y esa primera iglesia que pastoreó se la dividieron como 3 o 4 veces. Ya cuando él estaba, la iglesia ya estaba avanzando, que ya tenía como 30, 40 miembros, venía y ¡pam!, se la dividían, quedaba con los 5. Y él decía: bueno, Señor, ¿y entonces? Y otra vez siguió trabajando y de pronto vino otro y ¡pam!, le dividió otra vez la iglesia y quedaron otra vez 5. Y decía: bueno, ¿y entonces, Señor? ¿Será que tú no me has llamado a mí? ¿Será que tú a mí será que este no es mi ministerio? Pero es que a veces Dios permite eso. Es para que nosotros aprendamos, hermano, a confiar en Dios y a creerle a Dios, aún en medio de los fracasos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A su nombre damos la gloria. Aleluya. Por eso yo te quiero decir a ti, mi hermanita, que viniste y que estás orando por tu esposo o por tus hijos, y de pronto estás viendo que las cosas no salen como tú lo esperas. Aleluya, no te desanimes, sigue orando. Sigue orando, sigue clamando, sigue orando. A su nombre damos la gloria. Dios te está enseñando algo, Dios te está mostrando algo. Amén, a su nombre. Si de pronto estás padeciendo de alguna enfermedad, alguna dolencia, algún quebranto, gloria al Señor, y de pronto tú le estás diciendo: Dios, sáname, 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 y de pronto tú ves que entre más le oras y ayunas que Dios te sane, el dolor se hace más intenso. Aleluya, la enfermedad está ahí. Tú sabes qué tienes que hacer: tienes que seguir creyendo, tienes que seguir orando, tienes que seguir buscando a Dios, tienes que seguir. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a superar. A su nombre, hermano. Bendito sea Dios. Si tú le has estado orando a Dios por un empleo y nada que te sale un empleo, bueno, Señor, hoy toma una decisión diciéndole: espérate un momentico, Señor. Si tú me das un empleo, gloria a Dios. Y si tú no me lo das, gloria a Dios, pero yo voy para adelante. Y cuando tú tomas esa actitud,
entonces Dios vio y Dios ve que entonces tú estás aprendiendo a confiar en Él. Yo recuerdo, y quiero seguir adelante para terminar el mensaje. Regálenme 5 minutos más. No me vaya a decir como aquel que dice que toma 10. 5. Una hermana de aquí de la iglesia. Ella llegó a la iglesia con su novio, que hoy es su esposo. Se convirtieron, los casamos y quedó embarazada. Primer embarazo, lo perdió. Listo, vamos para adelante. Segundo embarazo, ya llevaba algunos mesecitos, ya sentía las pataditas, ¿verdad? Lo volvió a perder. Ella se sintió golpeada, él también. Pero bueno, vamos para adelante. Tercer embarazo, lo volvió a perder. Ella se sintió bien desanimada. Dejó de venir a la iglesia. La pastora fue a visitarla. ¿Qué te pasa? No, que yo no voy a buscar más a Dios. Porque, mira, ya van 3 embarazos y nada. Y entonces, ¿para qué? Ella estaba bastante desanimada. La pastora le dio una palabra, oró por ella, la llamaba y echó para adelante. La pastora le dijo, mira, tú tienes que aprender a descansar en Dios, mía. Descansa en Dios. Dios sabe. Entrégale esa área al Señor. Y ella se levantó y ella le dijo a la pastora, dijo, ¿sabe una cosa, pastora? He tomado la decisión de servirle a Dios. Y he tomado la decisión, el esposo también. Hemos tomado la decisión de echar para adelante con el Señor. Si Dios nos da hijos, gloria a Dios. Pero si a Dios no quiere darnos hijos, gloria a Dios. Pero esto no va a ser lo que me va a mí a dañar mi fe, a dañar mi corazón. Yo voy a servirle a Dios. Ella le entregó eso a Dios con su esposo. Comenzaron nuevamente a servirle a Dios. De repente, ¡pam!, quedó embarazada. Y ella en su embarazo, ella dijo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Bendito sea Dios. Su embarazo lo pasó, se cuidó y por ahí nació un niño llamado Emanuel. Ahí estaba, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Después, ¡pam!, quedó embarazada y tiene una preciosa niña. Gloria a Dios. Y yo le dije, ajá, ¿y qué? Vas a seguir porque te vas a llenar. Lo que les quiero decir es que cuando tú aprendes a descansar, cuando tú aprendes a soltar, cuando tú aprendes a creerle a Dios y a poner a Dios por encima de cualquier resultado aquí en la tierra humano, Dios va a actuar. A su nombre damos la gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Amados, gloria al Señor. ¿Cómo yo puedo ser valiente? Número 1, cuando yo aprendo a conocer a Dios. El conocimiento a Dios me va a llevar a actuar, aún en medio de la crisis. La Biblia dice en Daniel capítulo 11, verso 32, en la parte B, en el inciso B de este texto, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Y actúa. Solamente los que conocen a Dios es que pueden actuar, es que pueden echar para adelante. Amén. Gloria al Señor. Número 2, yo puedo, hermanos, vencer y puedo aprender a ser valiente cuando yo aprendo a obedecer. Obedece. Obedece, a pesar de obedece. Mira, una de las grandes cosas que más le cuesta a uno como ser humano es obedecer. ¿Qué problema con la obediencia? Yo estaba en un lugar en esta semana y una de las cosas que dijeron cuando íbamos a entrar a un lugar, nos dijeron, no puede entrar a este lugar ni cámara de ninguna especie. Los celulares hay que dejarlo en el casillero, las cámaras, todo. Aquí no se puede grabar, aquí no se puede tomar fotos.
Fue lo primero que nos dijeron. Y cuando íbamos a entrar al lugar nos decían, cámara, celular, no puede entrar. Y a todo lo metimos en un casillero y entramos al lugar. Y cuando estábamos en el lugar, porque es que a veces la gente tiene la concepción de que el colombiano es malo educado, el colombiano es inculto. No, déjese de eso. Nosotros nos portamos bien donde vamos, para dejar Colombia bien. Y hermano, y ahí había una como europea, como alemana, yo no sé de dónde, que tenía un chorcito y ya metió la mano dentro del chor y ya ha sacado el celular. Y entonces comenzó así, hermano, cuando estaban los guías, entonces cuando daban la espalda, yo le decía al pastor Pablo que estaba conmigo, decía, caramba, qué problema nosotros los seres humanos. ¿Por qué nos cuesta tanto someternos a las reglas? Oye, ¿por qué nos cuesta? ¿Qué le cuesta al ser humano obedecer? ¿Qué le cuesta? Si dicen no, ¿por qué tú no lo haces? O sea, tenemos que aprender a obedecer. Obedecer. Ahorita se dio la medida de pico y placa 24. Y por ahí habían algunos que salían. Y alguien me llamó y me dijo, pastor, pero están saliendo, es 1 de enero. No, señor, deje ese carro ahí. Porque es que a los otros no les pasa nada, pero yo lo saco. Ay, el diablo dice, ay, deje ese carro ahí. Uno tiene que aprender a obedecer, hermano, a sujetarse a las reglas. Entonces, ese espíritu, eso, bendito sea Dios. Eso es lo que lleva a la gente al desastre, a la hecatombe. ¿Qué es lo que produce los accidentes? No acatar las reglas, no acatar las normas. Mira un desastre que pasó aquí en el túnel de Crespo, aquí en el túnel, un desastre que pasó ahí. ¿Por qué? Mi hermanito, porque es que tú no tienes que meterte en contravía. Mira otro accidente que pasó ahí, gloria al Señor, con un Trascaribe y un camión, un furgón. Pero ven acá, pero si es que están diciendo, no te metas por el carril de Trascaribe. Pero entonces es que nos cuesta obedecer a la regla. Y cuando uno se vuela una regla, ¿tú sabes qué hace Dios? Si tú vas en la carretera y tú le dices, Dios mío, guárdame. Amén, guárdame, Dios te guarda. Pero si hay una autoridad informativa que te dice que por esta vía tiene que ser 100 kilómetros por hora y tú te vas a 150, el Señor dice así, si usted no está obedeciendo, si es que son 100, vas a 150, los ángeles van cansados detrás de ti. ¿Usted me entiende, hermano? Vamos para adelante. Tenemos que aprender a rechazar la intimidación del enemigo. No deje que el enemigo te intimide. Tú tienes que entender que tú tienes un Dios que es más grande. ¿Cómo se vence los miedos? ¿Cómo se aprende a ser valiente? Cuando se conoce la palabra y se crea la palabra. Jesús fue un hombre que caminó en esta tierra no solamente conociendo la palabra, sino creyendo a la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Cuando se ora, no es lo mismo el cristiano que no ora que el cristiano que ora. Porque cuando usted, antes de salir de su casa, antes de salir para el trabajo, antes de salir de viaje, antes de hacer algo, usted dobla su rodilla a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, y usted se arrodilla delante de Dios y usted dice, Señor, hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo pongo esto en tus manos. Guárdame, respáldame, bendíceme, ve delante de mí. Usted se levanta de ahí y usted va confiado porque ya usted oró. Porque ya usted puso esa causa en las manos de Dios. Pero el que no ora, ay, Dios mío, será, no será. Ay, es que tú no oraste. Pero el que ora, yo no sé, hermano, pero cuando uno ora, uno se siente, ¿sí o no, mi hermano?
Cuando tú pones, cuando eres tú cuando ya tú sabes que tú esa causa se la pusiste a Dios. Cuando tú dijiste, Señor, ve delante de mí, respalda, habla por mí, Señor. A su nombre, hermanos. El ejemplo más grande de un hombre valiente no es David. El ejemplo más grande de un hombre valiente no es Sansón. El ejemplo más grande de un hombre valiente no es Gedeón. El ejemplo más grande que tú y yo tenemos como un hombre valiente se llama Jesús. Jesús es nuestro modelo del hombre que nos enseñó lo que es la valentía. ¿Y por qué Jesús en Lucas 22:42 dice que el Señor oró al Padre diciendo, Padre, allá en Getsemaní, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué valentía, hermano. O sea, él en su humanidad como ser humano, porque Jesús, en él estaba la unión hipostática. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Amén, hermano. Había la doble naturaleza que se le llama la unión hipostática de Dios. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre, y en su humanidad él sintió, hermano, pues cierto temor, cierta preocupación. Es más, dice que llamó a los 3 discípulos más cercanos y dijo, vayan, oren conmigo porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Y mire la oración que él hace: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, ¿qué era lo que Jesús estaba diciendo en su humanidad? Él sabía que lo que venía al día siguiente no era cualquier cosa. Bendito sea Dios. Sin embargo, Jesús le dijo, yo sé que va a ser fuerte lo que voy a enfrentar de la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira, eso es ser valiente. Afrontar, enfrentar por encima de decir, no importa, va a ser doloroso. Voy a cargar el pecado de la humanidad. Voy a cargar las enfermedades, voy a cargar todas las maldiciones de la humanidad que ha habido y que vendrá. Voy a experimentar esa ausencia de mi Padre por primera vez. Pero no importa. Jesús no rehusó la cruz, porque Jesús nos dio ejemplo de ser un hombre valiente. A su nombre damos la gloria. El hombre que es valiente, Jesús, que fue ese hombre valiente, nos enseñó, número 1, que a la cruz no se le huye, se le enfrenta. Número 2, Jesús nos enseñó a ser fiel a pesar de cualquier cosa. Número 3, Jesús nos enseña a vivir una vida entregada. Entregada. Porque, hermano, Jesús fue un hombre que en la tierra se entregó. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a entregarnos al 200 y al 500 y al 1000% a nuestro Dios. A su nombre. Mis amados, la valentía no es algo que se hereda. Tu papá puede ser valiente, pero el hecho de que el padre sea valiente no quiere decir que el hijo sea valiente. Porque la valentía es algo que la gente con eso no se nace, esto se forma. Esto es algo de formación. ¿Tú sabes por qué nuestra generación está llena de miedo? Porque a nosotros nos infundieron miedo. Nosotros fuimos esta generación, la de nosotros y un poquito más atrás, fuimos una generación que nos enseñaron con base en el miedo. A nosotros nos metieron miedo. Cuidado, te vas para allá que te sale la mano pelúa. Es mentira. Así es, entonces uno, hay cuidado con la mano pelúa. Ya. Sí, hermano, así es. Cuidado que ahí viene el enanito dientón. El que se va para la calle te sale el enanito dientón. ¿Se acuerda de eso, hermano?
Y fuimos una generación que nos enseñaron, hermanos, con miedo, nos metieron miedo. Nos enseñaron que por ahí salía y que el enanito dientón, que salía el coco, que salía que la llorona, cuidado que está la llorona, cuidado que va a venir la llorona y está buscando a su hijo. Hermano, eso no es mentira. Y entonces nosotros fuimos una generación que nos criaron con el miedo. Ahí viene el loco. Tremendo, ¿verdad? Y entonces nos infundieron ese miedo. Y por eso que pasa que la generación nuestra, hermano, uno tiene que romper con eso, porque por eso es que hay gente que dice, voy a hacer algo, pero miércoles. Pero es que ese miedo no es gratis, eso fue infundido. Por eso yo no estoy a favor de que los papás le infundan miedo a los hijos. No, hay que decirle, usted sí puede, vaya para adelante. Usted es capaz. No tenga miedo. Atrévase. Amén. Lo peor que le pueden decir a usted es no. Pero la ganancia es que lo intentaste. Un muchacho amigo mío que predicó mucho conmigo, alabado sea el Señor, cuando comenzó a estudiar, que le salió una beca, aleluya, a estudiar en IAFI, derecho. Él decía, yo sé que yo no me voy a ganar la vida como abogado, yo voy a estudiar por la beca, pero yo sé que yo no me voy a ganar la vida con esto. Hombre, pero si usted no ha comenzado y ya te está frustrando solo, rompa con eso, suelte los miedos. A su nombre damos la gloria. La valentía no se hereda, esto ni los temores, eso se crean, porque un niño no le tiene miedo a nada. Usted tiene que estar pendiente al niño, porque los niños no miran el peligro. Porque uno no nace con miedo, tampoco uno nace valiente. Eso es algo que se va formando, el carácter se va moldeando, por eso se llama criar. La palabra criar viene de formar, de darle forma a lo que no tiene forma. Usted ve un niño, hermano, pequeño, y usted está en una terraza de 3 pisos y el niño no mide peligro, él se va y se es capaz de tirarse. Un primo mío se partió la cabeza, le cogieron como 7 puntos. ¿Por qué? Porque se montó en el techo y era Superman, se tiró, hermano. Porque es que los niños no miden eso. Entonces, ni el miedo ni el temor. No, es que eso es algo que se va formando. Y uno es el que tiene que tomar la decisión. Y este año tú tienes que tomar la decisión de vencer tus miedos. Dile al que está a tu lado, vence esos miedos. Aprende a ser valiente. Sacúdete y di, yo sí puedo. Por lo menos yo estoy contento. Porque yo pude vencer un miedo que se me infundió, hermano. Mire, yo me crié como a 3 cuadras de la playa. Yo nadaba. Yo me metí. Hermano, ¿qué no hacía yo? Yo no le tenía miedo al agua. Pero, hermano, 2 veces por poco me ahogo. La última vez fue en Santa Marta, en Bonda, por ahí como en el 2022, después de pandemia, que me sacó ahí, me sacó un extranjero. Si no me ahogo, hermano. La pastora me dijo, no te tires, no te tires. Y me tiré y la corriente me estaba llevando porque la sudadera se me llenó de agua. Me estaba ahogando. Y de ahí en adelante, hermano, se me produjo cierto. Yo dije, ¿sabe una cosa? Yo me voy a morir de todo menos de ahogado. Karen y Ivancito saben, una vez que salimos, yo estaba, hermano, todo el mundo se tiraba y yo. La pastora siempre, pero báñate. Pero ven, no, pues cálmate, báñate tú, no te preocupes. Hasta que llegamos, estábamos ahorita de viaje, y llegamos a un lugar, y la persona dijo, bueno, eso hay que nadar, pero hay una parte que tienen no sé cuántos pies, otro que tiene no sé cuántos pies, otro que está llanito, pero hay parte que está bien profundo. Y yo dije, ¿cómo? Johncito Juan se fue. Juan se fue. Pastor Pablo Juan se fue. La pastora Juan se fue. Y yo ahí, yo, ¿cómo? Yo dije, no, yo los espero aquí. Pero la pastora me dijo, ven, atrévete.
miércoles me acordé, sé valiente. Y yo dije, bueno, ¿yo con qué cara me paro en el altar a predicar de valentía si los hijos me ven que yo estoy más cobarde? Hermano, si mi esposa ve que yo soy cobarde. Y yo dije, Padre, en el nombre de en el nombre de Jesús, Señor, yo me voy a tirar aquí, papá. Tú sabrás, hermano, y me tiré, gloria a Dios. Y después no me quería ni salir. Es que uno tiene que aprender a enfrentar los miedos. Y este año es un año donde tú tienes que enfrentarlo y vencerlo. Dile al que está a tu lado, vamos a ser valientes. Vamos a ser valientes. Amén a su nombre. Póngase sobre sus pies en esta hora. Levanta tus manos a los cielos.